Ok, entonces, para enlazar, van a hacer lo siguiente, que eso ya lo vimos, pero no quedó grabado, entonces ahora para que quede grabado, vamos a hacer lo siguiente. Yo ya les pasé este archivo y les pasé también este punto M, este ya se los pasé por aquí por el grupo, se los voy a volver a enviar. Okay, ahí lo voy a poner directamente en el chat. Ok, ahí ya se los mandé. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tienes que agarrar el archivo ese que te acabo de mandar y ponerlo en tu carpeta que diga MATLAB. Muy bien. Ya que lo hayas puesto, vas a hacer lo siguiente. Vas a ejecutar el siguiente comando. El siguiente comando, el cual va a estar en este caso, en la carpeta por default que te arroja el MATLAB, ¿no? En mi caso, pues yo tengo acomodado todo de manera distinta, pero aquí está. Este archivo tú lo tienes que tener. ¿Qué vas a hacer? Vas a escribir lo siguiente. El siguiente comando, que te lo voy a poner ahí en el chat. Exactamente igual. Copias eso que te mandé y lo pegas en el workspace del MATLAB. Al tú hacer eso, se te va a generar un archivo de registro, justamente donde tengas tu carpeta. En este caso, el nombre por default que te arroja es myfile.reg. Ok, entonces tú vas a ejecutar nada más, este registro. Ejecutas este registro. No sé si alcancen a ver esto que quieres permitir, le pones que sí. Y ya te va a salir un mensaje en el cual ya te dice que ya están asociados los archivos. Profe, me da error. ¿Qué te da error? No, pues el código. ¿Qué error te sale? Exactamente. Inválido. Carácter erróneo. Fíjate que lo hayas copiado todo exactamente igual. Te deben de salir del color que yo tengo, mira. Sí, morado y rojo. Estos, mira, tienes que borrarlos. Esos cuadros rojos. ¿Ya los ves? Ok. Bórralo. Sí. Y los que están acá también. Y ya con eso ya te debe de ejecutar. De hecho, no me aparecen los cuadros rojos. Cualquier cosa roja que tenga ahí, elimínala. Cuando ejecutas el comando, ahí te sale dónde está el error. En todo. Dice dinámica con acento. Esa es la falla. A mí también me pareció error. Dinámica con acento. Simón, me apareció esa letra en rojo, la A con el acento, y ya nomás la cambié y ya lo voy a ejecutar a ver si me sale. Ok, sí, pues igual los acentos, pero... Pues No, qué raro. a mí todo me aparece en morado, pues. O sea, pero no. Oye, pero Captura, ya mándame captura del error que te sale. sale. Por aquí por el chat. Borra los espacios. Los Ahí tienes, espacios. sí, Ok. tienes espacios entre la comilla, el apóstrofe y el punto.
Bien, seguimos en lo que resuelven ese detalle. Vamos con el siguiente ejercicio. Fíjense bien. Ahora tenemos... Igual. Bueno, ahorita lo arreglamos por privado, no, para seguir con la clase. Tal. Seguimos con el siguiente sistema. En este caso vamos a analizar un sistema térmico. Va a pasar casi igual con el que pasó aquí en la parte de arriba. Es un volumen de control. Por lo tanto, en este caso el volumen se mantiene constante. Y ahorita vamos a ver otros parámetros ahí que se van a mantener constantes. Bien, si aquí hicimos un intercambio de materia, acá vamos a hacer un intercambio de energía. Entonces, este es un intercambiador de energía, donde vamos a introducir una temperatura inicial T sub I de T, la cual va a estar determinada por un flujo. Tenemos un flujo. Y vamos a controlar la salida T de T, la temperatura, perdón, T de T, en la cual pues va a estar determinada por otro flujo. Pero resulta que este flujo y este flujo son el mismo, miren, tienen el mismo subíndice. Por lo tanto, es el mismo fluido. Es el mismo flujo. Flujo constante. ¿Ok? ¿Qué va a variar? Temperatura T de I, de T y T de T. Entonces, ¿cuál sería mi función de transferencia aquí? ¿Cuál es la salida? Pues la T de T. ¿Cuál es la entrada? El TI de T. Esto pasa algo similar aquí con lo que pasaba en los sistemas eléctricos, donde teníamos voltaje y voltaje. Bueno, pues aquí vamos a tener temperatura y temperatura inicial. Acá, recuerden, teníamos presión de salida y porcentajes de apertura de entrada. Aquí teníamos dos unidades distintas. Acá vamos a tener la misma unidad. Que por lo tanto este ejercicio es más sencillo, perdón. Bien. ¿Qué vemos aquí? Tasa de energía que entra al volumen de control menos tasa de energía que sale del volumen de control es igual a la tasa acumulada. Es decir, energía de entrada menos energía de salida, el cambio que existe entre esos dos, el cual va a estar determinado para sacar el TT. En términos de ecuación, ¿cómo me quedaría esa ecuación? Bien, pues resulta que para calcular la energía que entra, hay que sacar el flujo volumétrico, aquí lo tenemos, flujo volumétrico, por la densidad de líquido de entrada. Como es el mismo líquido, pues las dos densidades son iguales. Por la entalpía de líquido de entrada y de salida. Recuerden que como es el mismo fluido, recuerden, pues es la misma entalpía. Bien. Y aquí me dicen, debido a que la densidad y capacidad calorífica, donde la densidad ya sabemos que se denota con ρ, y la capacidad calorífica con C sub P, perdón, se supone que son constantes e iguales en el rango de temperatura de operación. La última ecuación se puede escribir como la que tenemos aquí en la parte de abajo, donde tenemos flujo volumétrico. Hay diferentes tipos de flujos, cabe destacar. Ahorita estamos analizando un flujo volumétrico, puesto que son metros cúbicos por segundo, pero existen otro tipo de flujos. Por ejemplo, un flujo másico ya está determinado por otras unidades, donde estamos intercambiando otro tipo de condiciones, ¿no? Entonces, por densidad, por la capacidad calórica que tiene este fluido, por la temperatura inicial, menos, ¿por qué menos? Porque aquí me dice que es menos. En este caso, el flujo por densidad, por capacidad, por temperatura. ¿Y de dónde salieron estos tres? Bien, si son aquí, si se dieron cuenta, esos tres son igual a la entalpía H. Entonces, si tú buscas la fórmula de la entalpía, te vas a dar cuenta que debe ser calor por temperatura. Calor, capacidad calórica por temperatura. Y resulta que eso va a ser igual si aquí teníamos la derivada de volumen por densidad por calor, capacidad calórica por temperatura. Estas son constantes. Y pasa lo mismo que pasaba en el ejercicio anterior. En este sacamos las constantes. Bueno, pues aquí también.
Sacar las constantes. ¿Ok? Entonces me va a quedar la derivada de T de temperatura. ¿Cómo me quedaría entonces todo eso? Este ejercicio está más sencillo que el de ahorita. ¿Qué va a pasar aquí? Va a pasar lo siguiente. Vamos a factorizar el mismo procedimiento ahorita. Flujo por densidad, por capacidad calórica, más por temperatura inicial T de TI, menos la temperatura de salida T de T. Igual a volumen por densidad por capacidad calórica. Es la misma, la vamos a poner el mismo subíndice. ¿Ok? Y esto por T punto de T. T mayúscula. Ahí está. Bien. Y recuerden que hay que despejar la derivada de mayor orden. Entonces, por lo tanto, venimos para acá y decimos flujo por densidad, por capacidad calorífica, por temperatura inicial TI de T menos temperatura T de T igual a T punto de T. Estos tres son términos constantes, lo vamos a pasar al otro lado dividiendo. Entonces me va a quedar volumen por densidad por capacidad calorífica. Este y este se eliminan, este y este se eliminan. ¿Qué me quedó? Me va a quedar el flujo por volumen por temperatura inicial T de T menos temperatura T de T igual a T punto de T. Muy bien. Este sí está más sencillo. Este incluso aquí ya podemos sacar la función de transferencia. En este no la sacamos porque hay que linealizar esto primero y para linealizar esto necesitamos conocer algunas series de Taylor, series de Fourier y todo eso, ¿no? Para poder llevar este término no lineal a algo que conozcamos. Ok, para eso sirve mucho el Simulink. Si se dan cuenta, esto hecho en Simulink, de volada vamos a conocer la función de transferencia. En este caso, pues no, porque hay que aplicar ciertas condiciones matemáticas para encontrar la linealización que corresponde a este término. O si son muy buenos en matemáticas, saquen la transformada de esto. En este caso, pues sí está bien sencillo, entonces vamos a hacerlo. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. Flujo sobre volumen por temperatura inicial en términos de S menos T por S, o sea, T de S, igual, como esto es una primera derivada, recuerden, me arrojo una S. T por S de T. Términos de S, ¿ok? Vamos a poner la S por un lado mejor aquí, para que sea diferente. S por T en términos de S. Muy bien. Y recuerden que la función de transferencia que requerimos, pues es la de TS sobre TI, salida sobre entrada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos agarrar estos que tenemos aquí y pasarlos al otro lado. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. TI de S menos T de S igual a S por la temperatura de S. Esta V está dividiendo, va a pasar al otro lado multiplicando. Entonces, por V y F está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo. Ahí está. Paso este T hacia el otro lado. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. Este término de aquí lo voy a acomodar. TI de S menos T de S igual a V sobre F, este multiplicado por S, por T de S. Este T de S lo vamos a pasar al otro lado para factorizarlo con este.
Entonces me va a quedar TI de S va a ser igual a BF por S por T de S más TDS. Factorizamos esto y me va a quedar TI de S va a ser igual a V sobre F por S más 1 por el T de S. Entonces, ¿qué requerimos aquí? Requerimos, no lo escribí, requerimos el T de S sobre TI de S. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Pues pasar esto para el otro lado y esto pasarlo para el otro lado. Aquí adentro podemos aplicar la regla que ya hemos aplicado anteriormente. Vamos a aplicar eso primero para que sea más fácil interpretar esto. Entonces me va a quedar TI de S igual a V sobre F por S. Más bien vamos a agarrar la F de como común. Entonces me va a quedar F en la parte de abajo, V por S más F, ¿no? Multiplicar este cruzado. Todo esto por la temperatura en función de S. Ahora sí, y aquí lo podemos ver más sencillo. Podemos pasar este para el otro lado y aplicar la ley de los inversos. Entonces agarramos esto y mi función de transferencia final va a ser igual a esto que está en la parte de arriba, va a pasar a estar en la parte de abajo. Entonces me va a quedar Vs más F y el flujo en la parte de arriba. ¿Ok? Entonces ustedes deben de tener esto. Cuando terminen su función de transferencia, después de que hayan modelado la ecuación diferencial en Simulink, la función de transferencia debe de darles esta estructura. ¿Y cómo se tiene que comportar? ¿Cómo se tiene que comportar? Bueno, en este caso es V, vamos a ponerle 1, o algo más real, vamos a ponerle 20. Y el flujo, vamos a ponerle 5. La función es F sobre Vs por más F. Entonces, vamos a ponerle aquí T, como es una temperatura. TF, F, coma, V, coma, F. O V espacio F, entonces ahí está. 5 sobre 20S más 5. Vamos a aplicar el step aquí. Y ahí está, miren. Está muy sencilla, es de primer orden. Ahí vemos cómo responde. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Pues significa que si le metes una temperatura de entrada de 0 a 1, o sea, la función escalón, pues va a responder de 0 a 1 también aquí. Pero si se dan cuenta, en un proceso térmico, el tiempo de asentamiento es bastante alto. En este caso, aproximadamente, vamos a ponerle aquí las características. Aproximadamente de 15.6 segundos. Okay, entonces tarda bastante. Los procesos térmicos son muy lentos, responden muy lentamente y aquí lo podemos observar. Entonces a esto deben de llegar ustedes. Aplicando la herramienta de Simulink para modelar esta ecuación diferencial que tenemos aquí. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Todo claro? ¿Todo entendido? Bien, vamos a detener otra vez la grabación.